Aleluya. Sean todos bendecidos hoy una vez más en el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea todo el honor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Hoy desde esta fría Carolina del Sur bendecimos al Señor, al pueblo de Dios que busca siempre de su presencia, de su gracia, de su favor y de su amor. Yo le invito un instante a que vaya conmigo a la escritura, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Es un verso que los creyentes alrededor del mundo deberían saberse de memoria. Es fundamental para nuestra vida cristiana. Es fundamental que todo creyente, todo hijo, toda hija de Dios se sepa unos cuantos versículos de memoria. Unos 500, unos 1000 versículos de memoria sería bueno. ¿Por qué? Porque la memorización de la palabra de Dios es el equipaje de nuestra guerra espiritual. El saber la palabra de Dios y guardarla en nuestro corazón son las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para toda batalla. Dice las Sagradas Escrituras: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de todos los que le buscan. Es algo fundamental, hermano, caminar en la fe del Hijo de Dios. Hoy tenemos un mensaje para esta casa y hemos titulado La fe que espera al Padre. Y usted y yo debemos caminar en una fe viva, en una fe que espera en el Padre. El Padre lo prometió y Él lo cumplirá a su debido tiempo. Por eso ore conmigo antes de tomar asiento y diga en su corazón: Padre, gracias en esta noche, en este momento, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy voy a caminar cada día más en fe, porque quiero que mi fe se aumente cada día más. Y la única manera de que mi fe sea aumentada es teniendo contacto día a día con tu santa y bendita palabra. Yo recibo hoy esta palabra en este tiempo y estoy seguro que crecerá en mi interior y que a su debido tiempo dará fruto, cual al 30, al 60 y al 100 por uno. Es mi oración a ti, Padre, en el nombre de Jesús, bajo la unción de tu Espíritu Santo. Dígale que está a su lado: la fe espera al Padre. Puede tomar asiento y diga gloria a Dios. Y usted va a decir: ¿cómo es esto? La fe que espera al Padre. Y nosotros tenemos mucha escritura para sostener, para alumbrar, para ilustrar esta palabra. Tenemos una historia maravillosa. Capítulo 22, que es una galería, hermanos. Yo siempre le he dicho, es una palabra maravillosa, como el Dios del cielo llamó a Abraham para probar su fe. Y Abraham tenía una fe que lo puso a caminar cuando salió de la tierra de Ur de los Caldeos. Una tierra que era pagana, una tierra que tenía dioses, pero no tenía al único Dios verdadero que habita en el cielo. Pero el Dios del cielo lo hizo salir de aquella región. Por eso le digo siempre a nuestra gran comunidad inmigrante, por eso le digo a todos mis amigos y hermanos de cualquier lugar del mundo, que tengan mucho cuidado, tengan mucha responsabilidad con lo que dicen, con lo que habla su boca. Porque usted no es de donde nació.
Ese fue el lugar que Dios usó para que usted viniera a este mundo. Porque dice su palabra una y otra vez que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El cielo es su trono. Y Él nos colocó a nosotros los hombres en la tierra para gobernarla, para tener dominio sobre ella. Nosotros tenemos un derecho espiritual, una autoridad espiritual entregada por Dios para que nosotros caminemos en gobierno, para que nosotros en la oración del Padre Nuestro le digamos que su reino venga a nosotros. Y nosotros como sus hijos, como sus herederos, como sus representantes aquí en la tierra, debemos ejercer la autoridad dada por Dios. Y debemos caminar en autoridad. Debemos caminar mostrándole al mundo que somos hijos de Dios. No hechos de voluntad de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, ni de mujer, sino de la voluntad de Dios. Y debemos caminar en esa fe. Pero aunque había un hombre que tenía una fe tremenda, había un hombre que oyó la voz de Dios y se movió en fe como Abraham a una tierra que él no conocía, pero era la tierra de oportunidad, la tierra de bendición, la tierra que iba a producir leche y miel, pero no la conocía. ¿Acaso usted y yo conocemos el cielo? ¿Acaso usted y yo conocemos directamente el paraíso? No. Pero nosotros sabemos que el paraíso espera por nosotros. Porque el que lo prometió es fiel y Él lo cumplirá. Y de esta manera Abraham caminó en fe, yendo a lo desconocido, yendo a su bendición. ¿Cuántos hombres y mujeres han muerto intentando cruzar la frontera de los Estados Unidos de América? ¿Cuántos han venido por años a esta gran nación a sacar sus familias adelante, a intentar encontrar el oro, la leche y la miel que por algún motivo no encontraron en su país de origen? Pero Dios ha provisto. Ese Yahweh Jireh que está descrito aquí en Génesis 22 se ha revelado a muchos hombres y mujeres que en fe le han buscado y han encontrado puertas de bendición. Lugares se han abierto, sus vidas han sido transformadas y cambiadas por el poder de Dios. Pero la fe de Abraham fue probada en Génesis 22, porque Dios lo llamó y Él le respondió como usted le debe responder: aquí estoy. Y mire lo que le dice el padre: toma a tu hijo, a tu único hijo Isaac, a quien tanto amas. Dios no te va a pedir a ti algo que tú no amas. Por eso yo le debo dar a Dios lo mejor. Yo no le debo dar a Dios lo que me sobra. Muchas personas alrededor del mundo creen que cuando van a la casa de Dios, el momento que toca recoger la ofrenda o colectar el diezmo, la gente se esculca y saca una limosna. Y déjeme decirle que Dios no es limonero. Usted a Dios le da de lo mejor. Usted le da algo que le costó, algo con esfuerzo. Cuando usted se entrega de verdad a Dios y le da su vida a Él, usted no le va a dar un pedazo, usted le va a dar lo mejor de sí. Hay muchas personas hoy en el mundo que dicen: vive la vida, mira que se va y no vuelve. Y se ponen cantantes y todo esto. Y dice: yo cuando tenga 65, 70 años, cuando esté viejito, voy y le entrego mi vida a Dios. Y Él, como es un Dios de amor, me va a recibir. Y es verdad. Dios en su inmensa misericordia y en su infinita gracia lo recibe, lo perdona y lo salva. Pero usted no le entregó su vida a Dios. Usted toda su vida se la entregó al mundo y al príncipe de este mundo, y no se la entregó a Dios. Usted la entregó a sus propios deleites, a sus propios deseos, a sus propios placeres. Usted fue siglos en sus antepasados egoísta con el tiempo para con Dios. Usted vino y le entregó a Dios lo último. Y yo debo ser una primicia para mi Dios.
Yo debo entregarle mis mejores años a Dios. Yo debo entregarle el tiempo en que puedo caminar, que tengo fuerza, que puedo ver, que puedo ir a hablarle a alguien del amor de Dios. Yo debo usar el mejor tiempo de mi vida para rendirlo delante de Dios como una ofrenda agradable a Dios. Abraham fue llamado por Dios y no le pidió cualquier cosa. Le pidió lo mejor a su único hijo. Dios quería una ofrenda que de verdad tuviera valor. Dios quería una ofrenda que saliera del corazón de Abraham. Dios quería una ofrenda que probara la fe de Abraham. Dios quería una ofrenda que tuviera un peso, que de verdad costara. Dios nos estaba enseñando a través de esta petición que le hace a Abraham, que años después el Dios del cielo nos daría a nosotros lo mejor, a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Algo que usted y yo no podemos entregarle al Señor. Por eso cuando yo vengo a la casa de Dios y veo las bancas vacías, cuando yo trato de ir a una compañía a hablar de mi Dios, cuando yo intento evangelizar a alguien en una tienda y caminar media milla más, siento que lo que yo hago en comparación con lo que hizo Abraham, en comparación con lo que hicieron los apóstoles, se queda demasiado pequeño. Porque ellos sus vidas entregaron por la causa de Jesús. Y nosotros no queremos manejar ni siquiera media hora para ir a la casa de Dios. El Dios del cielo nos regala toda una semana para laborar. Y no podemos bendecir y honrar el día del Señor y santificarlo. Y decirle: Señor, jamás seré como Abraham, que es el padre de la fe. Jamás tendré la fe de su hijo Isaac. No me alcanzarán mis días ni mis años para llegar tan siquiera cerca a esa dimensión de fe. Pero estoy aquí delante de ti. Es lo menos que podemos hacer delante de un Dios tan grande y delante de ejemplos tan tremendos. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Cuando usted va a llevar una ofrenda, usted no la lleva a cualquier lugar, usted la lleva incluso al lugar donde Dios le va a mostrar. ¿A dónde estás yendo tú con tu ofrenda? No estoy hablando de una ofrenda física solamente, estoy hablando de tu ofrenda, de tu incienso, de tus oraciones, en donde te estás juntando con otros hombres y mujeres de Dios a levantar las manos, a decir: Señor, aquí está tu pueblo, aquí clamamos por esta comunidad, clamamos por esta región, levantamos altar a Dios. ¿A dónde estamos llevando la ofrenda? Y dice en el verso 3 del capítulo 22 de Génesis: a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, mire esto, Cristo duró 3 días. En el fondo de la tierra. Cristo estuvo 3 días muerto. Y 3 días le tomó el viaje a Abraham para ir y ofrecer este sacrificio. Y dice que en ese tercer día del viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Y quedándose aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos y al muchacho: y yo seguiremos un poco más adelante y allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, verso 7, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, su padre: hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego, la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham.
Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar edificado por Dios, oígase bien, indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó las leñas encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar al hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham: aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, a tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un cordero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó al carnero y los sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar Yahweh Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio: en el monte del Señor ha provisto. ¿Qué estamos dándole a Dios si el Señor provee? ¿Qué estamos entregándole a Dios? ¿Lo que nos sobra? Hay un tiempo en que tu fe y mi fe será probada. Y hoy el Dios del cielo no te va a pedir que sacrifiques a tu hijo o a tu hija, porque su hijo en la cruz del Calvario se sacrificó por ti y por mí. Es más, Jesús dijo: y este es el nuevo pacto en mi sangre. Por eso la iglesia alrededor del mundo, el cuerpo de Cristo, celebramos la comunión de vez en cuando. ¿Por qué? Porque hacemos memoria de Jesús. Hacemos memoria que ya no hay un sacrificio humano que podamos hacer para congraciarnos delante de nuestro Dios y Padre. Hay un sacrificio perfecto, y ese se hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Le costó la sangre a su hijo, a Jesús. Por eso cada vez que usted y yo pensemos que es mucho esfuerzo ir a la casa de Dios, que es muy pesado ir y visitar a un hermano y llevarle el evangelio, que es muy difícil ir y tocar una puerta y hablar de Jesús, yo lo quiero invitar un instante a que abra su Biblia en Génesis capítulo 22 y se dé cuenta que lo que usted y yo hagamos jamás tendrá ni siquiera comparación con lo que hizo aquel día Abraham, tomando a su hijo y llevándolo al monte Moriah a ofrecerlo en sacrificio delante de Dios. Y ese es el llamado que el Señor nos hace acerca de esta fe maravillosa. Hoy muchos batallan en su fe, pero dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca a Él debe creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Yo necesito acercarme a Dios con fe en todo lo que yo haga. Es más, dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, dice: con temor preparó el arca en que su casa y él se salvasen. Por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Abraham, cuando fue llamado a ese lugar de provisión, a ese lugar de herencia, él salió sin saber a dónde iba. Pero esa es tu fe y mi fe. El éxito del cristiano, aparte de la oración, está en la fe que pone en el Hijo de Dios. Su fe debe moverlo. Usted no debe caminar más por vista. Y yo le digo a esta iglesia y a la que me escuche en algún rincón: usted no puede andar esperando de que alguien en algún rincón de este país le diga: vente para esta ciudad que están pagando a 2 o 3 pesos más. No. Le digo una manera: tú debes moverte por fe. Tú debes tener una comunión íntima con el Espíritu Santo de Dios y que Él te hable cada día más. Iglesia, la gente admira a Dios
pero no lo escuchan. Y es necesario escuchar a Dios. Mateo 15, versículo 8. Es importante que nosotros aprendamos a oír a Dios. No podemos esperar que la fe solamente sea una teoría, que sean 2 letras. Mire, este pueblo, dijo Jesús, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y yo no quiero ser parte de ese pueblo que de labios honra a mi Señor. Yo quiero ser parte del pueblo selecto que cada mañana busca la presencia de Dios. Yo quiero ser parte del pueblo que cree en la palabra de Dios y que declara la palabra de Dios con fe y que cree que sin fe es imposible agradar a Dios y que comienza a llamar a existencia lo que no se ve. Que creemos en el poder de Dios, que ahorita nuestros ojos de carne no pueden ver lo que Dios un día prometió y mostró, pero nuestra fe llama a existencia lo que no se ve. Nuestra fe es la que nos guía. ¿Qué dice Romanos 8:14? Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros no nos movemos por vista, sino por fe. Isaac cree en la palabra de su padre. Predicábamos hace unos meses atrás acerca de los pozos. ¿Se acuerdan? Quita la mugre de tu pozo, limpia tu pozo, se llamaba el sermón. Y era algo maravilloso porque Isaac había sido criado por el padre de la fe. ¿Usted se imagina la simiente que portaba Isaac? Isaac se levantó en una fe fuera de este mundo. Piense por un instante, Isaac subiendo con su padre al monte. Isaac le pregunta a papá: tenemos el altar, papá, tenemos la leña, papá, ¿y a dónde está el cordero? Y el papá comienza a amarrarlo a él. Pero Isaac no se agarra a llorar, porque es que nadie le predica a usted esa parte del sermón. Isaac no se agarra a gritar: papá, no me haga daño. No, Isaac se quedó callado, porque Isaac, en los pocos días de vida que tenía, se había dado cuenta de la dimensión de fe en la que se movía su papá. Isaac sabía que había un hijo, un hermano, un medio hermano de él, hecho no según la voluntad de Dios, sino la voluntad de los hombres, con una mujer llamada Agar y su hermano llamado Ismael. Y él vio cómo aquel varón se burlaba de él y vio cómo su padre, un hombre de fe, la corrió de la casa. ¿Cómo sabía él que era heredero? Y él decía: mi papá es un anciano de más de 100 años. Yo soy el único hijo que él tiene. A mi medio hermano lo corrieron porque no era la voluntad de Dios. Yo soy el hijo de un milagro. Usted es un hijo de la promesa. Usted es un hijo de un milagro. Y él comenzó a decir: wow, yo nací de una mujer anciana de más de 90 años, de un padre de más de 100. Imposible que yo haya nacido y estoy vivo. ¿Y me van a matar? No, Dios proveerá. Y Dios proveyó un carnero. Por eso este varón Isaac caminó en una fe desbordante. En una fe donde él caminaba, le decía a sus criados: caben aquí. Y los criados cavaban en los días de Abimelech, el rey ese malvado de tierra filistea. Y el agua comenzaba a salir, y a salir, y a salir. Y el enemigo, que siempre te quiere destruir, venía a tapar su pozo, venía a echarle mugre a su pozo. Y eso es lo que hace el mundo de las tinieblas. Siempre quiere matar tu fe, siempre quiere cerrar tu pozo. Pero tú le debes decir: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Yo sé en quién he creído, yo sé que mi Redentor vive. Esa es tu fe. Un día las tinieblas, el diablazo,
Vino delante de Jesús en la tentación en Mateo 4 y le dijo: escrito está, porque él se sabe la palabra. Él fue echado del cielo. Él caminó en el huerto del Edén. Y le dijo: escrito está, lánzate de este lugar. ¿Se acuerdan? Y él le dirá a sus ángeles que te recojan para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué le digo que usted debe aprender a memorizar la palabra? Porque es su catapulta, hermano. Es su guerra. Es su bazooka de combate contra las fuerzas del mal. Usted se debe poner toda la armadura de Dios. En ella debe portar la palabra. Que la palabra es viva, es eficaz, es más cortante y penetrante que una espada de doble filo. La palabra no debe ser teoría en usted. La palabra debe tener vida dentro de usted. Porque la palabra es espíritu y es vida. Ella rompe cadenas, ella rompe el yugo. La palabra de Dios tiene el poder de sanar, el poder de libertad. Cuando el apóstol Pedro estaba en la casa de Cornelio, allá en Hechos capítulo 10, dice la palabra de Dios que después de la revelación viene la evidencia del poder del Espíritu Santo de Dios. Y que cuando el apóstol Pedro estaba predicando las buenas nuevas, el evangelio del reino de la gracia de Dios, de Jesús resucitado, el Espíritu Santo de Dios cayó en aquel lugar y hubieron que nuevas lenguas, hubo el poder de Dios, el Espíritu Santo se hizo real en aquella casa. Y ese mismo Espíritu Santo hoy está aquí, está en usted, está en algún lugar del mundo. Pero usted debe caminar en esa fe. En esa fe del Hijo de Dios, la fe que espera en el Padre, no una fe diminuta, sino una fe grande, una fe que no se va a quebrantar. Dice Jeremías en el capítulo 20, verso 9, si digo, no me acordaré más de él. Hay muchos que han tenido eclipse de fe. El apóstol Pedro, antes que cantara el gallocinio, no era un gallo el que cantó. Lo hemos estudiado, lo hemos enseñado en esta casa. Era el gallocinio, el sonar de la trompeta de la guardia romana alrededor de las 3 de la mañana. El apóstol tuvo un eclipse en su fe y la palabra profética de Jesús se cumplió en él. Lo negó 3 veces, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos pasado nosotros por eclipses de fe? Mi hermana, en una ciudad cercana de aquí, llamada Griar, aquella hermana estaba con su hijo, al que ella ama, en el hospital. Aquel niño envuelto en leucemia. Los médicos no daban más de 3 meses de vida de aquel precioso niño. Ella no aguantaba el dolor. Ella tuvo un eclipse en su fe y fue a la capilla de aquel lugar a decirle: Dios, no entiendo, ¿qué pasa? Yo te amo, yo te busco y mi niño se va a ir. Ella tuvo un eclipse en su fe. Todos pasamos por ese momento en alguna circunstancia de nuestra vida. Este humilde servidor pasó por un eclipse en la fe hace casi 2 años. Mi viejo fue a la presencia de Dios y yo quería abrazarlo por última vez. Quería que mi padre en esta tierra orara por mí antes de irse, porque todos nos tenemos que ir. Pero no fue posible por las leyes duras y criminales de este país. Hay que decirlo así. Porque no son leyes suaves, no son leyes fáciles. Las leyes de inmigración de este país rayan en la locura. Son leyes que separan a familias, que las arrancan, que no le dejan a hombres y a mujeres volar a abrazar a sus seres queridos, a su familia. Son leyes que no son buenas, son leyes fuertes que rayan en la locura. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que como buenos creyentes debemos estar sujetos a las leyes, así sean arbitrarias, puestas por los hombres. Y decía: Señor,
No pude abrazar a mi viejo. Y fue un momento tremendo. Pero ese eclipse de fe no me pudo durar más de 2 o 3 días. Porque el domingo estaba parado predicando otra vez el evangelio del reino, de la gracia de Dios, de un Jesús que vuelve por su pueblo, de un Espíritu Santo que es real. Yo no me puedo detener por ningún pequeño eclipse. Jeremías tenía un eclipse de fe. Capítulo 20, verso 9. No me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. Pero mire lo que pasa. Pero entonces su palabra en mi interior se vuelve como un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible para contenerlo, pero yo no puedo más. Hermano, la palabra de Dios en su interior es un río de agua viva. Es un fuego que arde por dentro. Y usted tiene que abrir su boca y soltar lo que el Espíritu Santo de Dios ha puesto en usted. Usted no se puede contener. Usted no se puede callar. Tiene que hablar las verdades y las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 41. Dice el Señor que cuando Él se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella. Su Señor no lloró solamente una vez por lo de su amigo Lázaro. Él lloró por ver la ciudad. Él decía: ¿cuántas veces he querido yo juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero este pueblo no me quiso oír. El que se bajó del cielo no fue escuchado. Y ese es el mundo, iglesia, en el que vivimos. La fe verdadera toca siempre primero al que predica. No nos podemos parar delante de ustedes, mis amados, sin ser primero nosotros predicados. La palabra tiene que hacer eco primero en nuestro interior, porque el Dios del cielo está buscando a hombres y a mujeres sensibles a la voz de Dios, a la voz de su Espíritu Santo. Dice Juan capítulo 10, verso 27, usted debe ser oveja del redil del Señor. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mire esto: si usted es oveja del redil, si usted hace parte de la familia de la fe, usted oye la palabra de Dios. Usted sigue al predicador, iglesia. Aquel hombre, aquella mujer que está predicando la palabra de Dios con verdad, con integridad, que no le está quitando ni añadiendo. Usted, como buena oveja, debe seguir la palabra de Dios, debe alimentarse en buenos pastos, debe crecer con la palabra de Dios clavada y guardada en su interior, porque es el verdadero alimento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, ¿cierto? Danos hoy el pan de cada día. Tú necesitas del maná que viene del cielo. El maná es su palabra, es su alimento fresco. ¿Cómo tu fe va a crecer si no te alimentas con la palabra de Dios? Por eso tenemos el devocional día a día, tiempo con Dios. Tú necesitas alimentarte cada día más de Él. Porque dice Él en su palabra: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Verso 29, mi Padre me las dio. Él es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Usted puede encontrar la comunión maravillosa de Jesús con el Padre Celestial. El mismo Jesús está declarando ahí que el Padre es mayor que Él. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Está la clave del creyente. Está la clave del cristiano alrededor del mundo. Sabemos que debemos estudiar, que debemos capacitarnos, que debemos aprender muchas cosas. Pero mire lo que dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida.
el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta palabra es profética. Apocalipsis empieza diciendo que esta es la revelación de Jesucristo. Este es el Cristo revelado. Esta es la palabra para nosotros, su iglesia. Y yo quiero comer de ese árbol de la vida que se llama Jesús, que está en el medio del paraíso de Dios. Pero para poder comer de ese árbol del paraíso de la vida que está ahí en el huerto de Dios, yo necesito tener oído, yo necesito oír lo que el Espíritu Santo de Dios le dice a la iglesia. Yo necesito ir cada mañana a su presencia, yo necesito ir a su palabra para que el Espíritu Santo de Dios hable a mi interior, hable a mi vida. Y cuando yo, la iglesia de Cristo verdadera, lavada por la sangre de Jesús, oye la voz del Espíritu de Dios, comienza a comer, a alimentarse del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y nunca más tendré hambre, iglesia. Y hambre se acabará, porque Él, su alimento, su verdadero maná, va a llenar mi alma y va a llenar mi interior. Hay muchos quienes predican, pero no escuchan. La religión habla mucho, pero no oye. Dios está buscando a hombres y mujeres que oyen su voz. Dios está buscando a hombres y mujeres como aquella mujer samaritana en el pozo de Jacob, que se dio cuenta que estaba hablando con el Mesías. Se dio cuenta que había algo especial ahí, y Jesús le dio uno de los mayores regalos y le dijo: el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Yo necesito de ese Dios. Yo necesito adorarlo a Él con mi espíritu y con mi verdad. Y Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Hoy yo me debo preguntar: ¿soy yo un hablador o soy oyente de Dios? ¿Estoy en comunión con Dios o estoy en una rutina cada fin de semana con Dios? ¿Estoy oyendo su voz o estoy oyendo una recomendación o una historia? ¿Tengo una relación con Dios o tengo una relación con la religión? Yo necesito una fe que espera en Dios. Una fe que a veces llora cuando tenemos los eclipses de fe. Una fe que clama. Una fe que cree. Una fe que escucha. Una fe que toca el corazón del Padre. ¿Qué espera el Padre de nosotros? Hombres y mujeres que lo busquen de todo corazón. Hombres que creen su palabra. Como dijo Jesús, escrito está: solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Dios anda buscando una fe como aquella iglesia en Apocalipsis, que tenga oído para oír lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Dios anda buscando una fe que se mueve, una fe que transforma, una fe que no se queda quieta, una fe que camina en medio de dificultad, una fe que no tiene miedo, una fe que no importa lo que digan de X o Y lugar, una fe que se levanta en medio del temor, en medio de la soledad, una fe que se levanta en medio de la persecución, una fe que se levanta en medio del dolor, una fe que cree lo imposible de Dios. La fe es la certeza de lo que no se ve, y es la convicción, es la seguridad de lo que se espera. Y yo necesito día a día caminar con esa fe.
del Hijo de Dios. No me puedo mover ni a la izquierda ni a la derecha. Mi fe debe estar puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre, gracias por tu palabra hoy, en esta noche. Bendigo a estas almas que vinieron hoy a esta tu casa, Señor. Te pido que tu gracia y que tu favor los inunde, los envuelva. Solo en ti, Señor, está callada nuestra alma. Solo el contacto con tu bendita y maravillosa palabra aumentará nuestra fe. Así como Abraham era un hombre de fe, el padre de la fe, sabemos que su hijo Isaac caminó en una fe desbordante, Señor. Nosotros, tu pueblo, sí queremos oír tu voz. Nosotros, tu pueblo, queremos caminar bajo tu palabra y bajo la guía preciosa de tu Espíritu Santo, porque sabemos que tu palabra es espíritu y es vida. Tu palabra no es un libro viejo, tu palabra no es religión, tu palabra no son solamente letras, tu palabra es poder, tu palabra es vida, tu palabra es esperanza, tu palabra es salvación. Tú mismo un día, el Logos, la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos tu gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y así hoy queremos, tu iglesia, caminar en fe y colocar siempre nuestra mirada en ti, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Aleluya. Bendito sea, Señor.